Muy buenas tardes con todos y todas. Señor Viceministro de Justicia, Jimmy Quispe, destacadas panelistas, representantes de la Organización Internacional del Trabajo y la Inter-American Bar Association que auspician este evento, público en general que nos acompaña desde las distintas regiones de este país. Les saluda Arely Valencia, directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este ministerio. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición especial del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos Humanos, el aula descentralizada de mayor alcance nacional para la capacitación ciudadana en materia de justicia y derechos humanos. La conferencia del día de hoy se titula Desigualdades y discriminación estructural como problema público, y tiene por objeto analizar el concepto de la discriminación estructural desde una perspectiva comparada, discutir su inserción en la jurisprudencia y la doctrina contemporánea de los derechos humanos y explicar su importancia para entender cómo se gestan las desigualdades sistémicas y su persistencia en el tiempo. Este conversatorio es particularmente importante para el Ministerio de Justicia, institución que viene liderando el proceso de diseño y ejecución de la primera política nacional multisectorial de derechos humanos, la cual marcará un hito importante en nuestro país al proponer situar la discriminación estructural como un problema público. Agradecemos en ese sentido al proyecto Bridge de la OIT y a la Inter-American Bar Association por el apoyo técnico para la realización de este importante evento. Asimismo, agradecemos la presencia de nuestras destacadas panelistas, la doctora María José Añón de España, doctora Sofía Savés de Argentina, y Liliana Salomé de nuestro país, quienes cuentan con una importante trayectoria de investigación y docencia en las materias de esta conferencia. Sin mayores preámbulos, entonces, damos inicio al programa con el saludo protocolar del señor Jud Kessler, presidente de la Inter-American Bar Association. Muy buenas tardes, Jud, un gusto de tenerte nuevamente por este espacio los martes de justicia y derechos. Jud, creo que su micrófono está apagado. Ya, ahora sí. Ahora sí, Jud. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Empiezo de nuevo. Muy buenas tardes. Yo soy Jud Kessler, presidente de la Federación Interamericana de Abogados, y para la FIA, una organización, federación de abogados de todo el continente, es un placer y honor participar con el Ministerio de Justicia de Perú y todos ustedes conversando de este tema tan importante. El tema no es nuevo. Un profesor de derecho mío me dijo una frase famosa de un francés, Anatole France, que dijo que la ley en su magnífica igualdad prohíbe tanto a los ricos como a los pobres de dormir bajo las puentes de París. Nosotros en la FIA estamos preparando una conferencia sobre el tema del imperio de la ley y cómo realmente en la práctica la ley avanza los valores que todos nosotros consideramos que son importantes. Así que es un placer para mí estar aquí, decir estas palabras de bienvenida y paso la palabra a la presidenta. Gracias. Muchísimas gracias, Jud, por tus palabras y también por la oportunidad de seguir trabajando con la Inter-American Bar Association en estos eventos de difusión sobre problemáticas tan importantes. Seguidamente, las palabras oficiales de inauguración de este evento a cargo del doctor Jimmy Quispe, viceministro de Justicia. Muy buenas tardes, señor viceministro, les damos el pase. Buenas tardes. Doctora Arely Valencia, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Señor Jud Kessler, presidente de la Inter-American. Doctora Lourdes Escafi, secretaria general. Doctora María José Añón Roy, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, España. Doctora
María Sofía Sáuez, profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Doctora Liliana Salomé Resurrección, docente del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora Teresa Torres, coordinadora nacional del proyecto del protocolo a la práctica Un puente para la acción global contra el trabajo forzoso. Conforme se ha venido sosteniendo, el objetivo del presente conversatorio es generar un espacio de análisis sobre las implicancias de las desigualdades estructurales, así como también la discriminación sistémica, ambos problemas públicos, poniendo énfasis en la importancia que tiene el poder combatirlos y superarlos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene elaborando la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos, que se encuentra en proceso de diseño y formulación, y tendrá un horizonte temporal al año 2030. Tiene como objetivo atender la problemática de la desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos y la discriminación estructural como problemas públicos, lo cual es un hito importante en la forma como se entienden las desigualdades y cómo lo van a asumir las políticas nacionales de derechos humanos que se promoverán en la sociedad. El diseño y formulación de la Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos debe ser retroalimentada con el enfoque basado en derechos humanos, considerando que el objetivo de la política nacional es el respeto y garantía de los derechos humanos en el país. Se debe conocer y recopilar las problemáticas de la población desde distintos niveles territoriales, ya que el ejercicio de derechos humanos en el país exige que podamos ver la cobertura geográfica de los servicios públicos. Asimismo, la configuración geográfica en el país genera la disposición diferenciada de condiciones y recursos que conlleva que la población enfrente problemáticas distintas. Queremos expresar el agradecimiento especial para este destacado panel que nos acompaña en la presente actividad académica. Estoy convencido de que los conocimientos impartidos el día de hoy servirán para la búsqueda de una reflexión que genere aportes que logren ayudar a combatir verdaderamente estos problemas públicos. Por lo expuesto y agradeciendo la atención de cada una de las personas que nos acompañan en esta tarde, declaro inaugurado el presente conversatorio virtual Desigualdades y Discriminación Estructural como Problema Público. Muchísimas gracias, señor viceministro, por sus palabras inaugurales. Damos inicio entonces a las presentaciones. Recordar a cada expositora que tendrá 25 minutos para su presentación. Iniciamos con la doctora María Sofía Sáuez de Argentina. El tema que va a presentar es desigualdad estructural, exigencias convencionales y recepción por los tribunales. Ella es doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Argentina, máster en Derecho por la Universidad de Georgetown y directora ejecutiva de la Diplomatura en Derecho Constitucional Latinoamericano en la Universidad Austral de Argentina. Y actualmente es profesora titular de Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina y profesora adjunta regular de Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y una muy querida académica, ¿no? Para la audiencia peruana. Muy buenas tardes, Sofía, y te damos nuevamente el pase en el aula virtual de los martes de justicia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ante todo un agradecimiento al señor presidente de la Inter-American Bar Association, Chad Kessler, a Lourdes Scaffi en la organización, a la doctora Aleli Valencia por la coordinación de este evento y en particular al viceministro Jimmy Quispe por la convocatoria. Es realmente para mí un placer trabajar este tema particular que me parece de absoluta trascendencia en un panel y en un instituto de diálogo y de búsqueda de gestar políticas públicas como es estos martes de diálogo. Así que es para mí realmente una instancia de aprendizaje y una instancia de cooperación fundamental que agradezco muchísimo la oportunidad que me están dando de participar.
Y mi aporte, lo que buscaba justamente señalar, o lo que busqué traer a colación, es volver a dimensionar lo que es la perspectiva estructural de la discriminación y la violencia. Volver la vista a qué entendemos por una perspectiva estructural de la discriminación y la violencia. Y el primer punto que me parecía importante retomar es un punto que obviamente es uno de los principios básicos de cuando se habla de desigualdades estructurales, de desigualdades generalizadas o sistemáticas en una sociedad, y es la vinculación entre la noción de discriminación y de violencia. Es algo tan básico y tan fundamental, pero que sin embargo nos compele a los operadores jurídicos y nos realmente dispara a volver a esa dimensión de vinculación entre la discriminación y la violencia, nos dispara una serie de herramientas jurídicas y nos dispara una serie de obligaciones en la adopción de políticas públicas que resulta fundamental para este análisis. Entonces, el primer punto que yo quisiera sentar el estudio es la vinculación intrínseca entre violencia y discriminación. Un concepto que, por ejemplo, fue planteado de manera muy marcada con respecto a la mujer, donde encontramos tanto como el Comité CEDAW como la Corte Interamericana han enlazado esa idea de que la violencia contra la mujer constituye una forma de discriminación y la discriminación es violencia. Fíjense que esto, por ejemplo, lo señala la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero cuando dice la definición de discriminación contra la mujer incluye la violencia basada en el sexo. Y vuelve, la violencia es una forma de discriminación. Este concepto de enlazar discriminación y violencia, que después ya vamos a ver con la dimensión estructural, nos obliga a utilizar y recurrir a todas las herramientas que tienden a la lucha contra la discriminación en los supuestos de violencia y en particular cuando se trata de manera estructural. En el caso, por ejemplo, de los derechos de la mujer implicó una lectura coordinada del Comité CEDAW, la CEDAW en sí misma y de los productos realizados por el Comité CEDAW con la Convención Americana, con Belén do Pará. Y esto tiene una injerencia muy directa en muchísimos estados, porque en algunos estados, por ejemplo, la Convención Belén do Pará no tiene jerarquía constitucional, sino que tiene, por ejemplo, jerarquía calificada o supralegal, mientras que la Convención Americana tiene jerarquía constitucional. Entonces, fíjense que el enlazar el concepto de discriminación y violencia como elementos colindantes, dos caras de una misma moneda, nos dispara a los operadores una serie de herramientas que robustecen la lucha contra la discriminación y contra la violencia, sobre todo frente a desigualdades estructurales. Entonces, primer concepto, no debemos olvidar que toda discriminación es violencia y la violencia es discriminación. Y en ese sentido, las herramientas se robustecen. El segundo concepto que debemos plantar para continuar nuestro análisis es que toda violación estructural de derechos genera y es discriminación estructural. Esto es muy importante porque fíjense, estamos trayendo a la noción de discriminación estructural perspectivas que generalmente se encuentran naturalizadas o generalizadas y que no reciben una respuesta por parte de las políticas públicas, pero nosotros lo estamos trayendo al campo de la discriminación y a partir de ahí construimos una propuesta superadora multisectorial, como bien está desarrollando. Me interesa muchísimo acceder al material para poder darlo a conocer en el resto de Latinoamérica, porque me parece que es el camino adecuado. Entonces, además de violencia, y discriminación como elementos equidistantes, entender que cada vez que hablamos de una de una violación estructural de derechos, hablamos de discriminación. Y es muy interesante, por ejemplo, cuando la Corte colombiana, en aquellas primeras sentencias estructurales que referían a hacinamiento carcelario y hablaba de la violación estructural de derechos de las personas privadas de su libertad, señaló cómo eso se verificaba porque eran excluidos en la sociedad. O sea, una violación estructural de derechos implica una discriminación estructural. Si uno lo ve desde el punto de vista conceptual, lo que va a tener es que la violación estructural de derechos implica, voy a compartir pantalla un minutito nomás, implica, por ejemplo, una situación sistemática, estructural, generalizada de exclusión, marginación en el goce de un derecho determinado o de un conjunto de derechos. Por ejemplo, en el caso de las personas privadas de su libertad, eran a condiciones adecuadas de privación de libertad e incluso a derechos vinculados con la tutela de la salud, ¿no? Recordemos los dos famosos casos de la Corte colombiana. Mientras que la discriminación estructural es la situación
sistemática de exclusión, marginación, subordinación, que le implique el goce del derecho al desarrollo. Pero hay una relación de género y especie, porque siempre que un grupo es estructuralmente marginado en el goce de un derecho, y eso no se ha reparado por el sistema, es porque existen elementos estructurales que marginan y excluyen a ese grupo como discriminado, que impide que el sistema brinde una tutela adecuada. Y esos elementos estructurales generalmente son la cultura de la discriminación. Existe una cultura de la discriminación, y estoy usando los términos que utiliza la Corte Interamericana en el caso Campo Algodonero, una cultura de la discriminación que impide una adecuada tutela y genera esa violación estructural de derechos que consiste en una discriminación estructural. Entonces, ¿a quién enlazamos? Violación estructural de derechos con discriminación estructural. Todo decanta en una situación de discriminación estructural y a partir de ahí el ordenamiento jurídico produce o debería producir una política pública transversal y multisectorial que tienda a revertir toda esa causalidad compleja y pluricausal, o sea, toda esa pluricausalidad compleja que sostiene y mantiene la discriminación estructural. El corazón de la violencia estructural y el corazón de la violación estructural de derechos es una situación de discriminación estructural arraigada en la sociedad. Y es allí donde hay que trabajarse, hay que concentrarse a través de políticas públicas. Por eso, siempre que hay violencia estructural, hay discriminación estructural, y siempre que hay violación estructural de derechos, hay discriminación estructural, porque existen patrones socioculturales de exclusión que impiden concretar una tutela, que impiden reparar. Y entonces esto nos lleva a la necesidad de entender qué entendemos por discriminación estructural y qué implica para las obligaciones de los distintos departamentos del Estado, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, pero también desde el punto de vista del Poder Judicial, desde el punto de vista del Poder Legislativo, el diagnóstico de la existencia de una discriminación estructural. También compete, obviamente, a la sociedad civil, pero estoy concentrándome como política pública desde el lado del problema público. Y aquí me pareció interesante, perdonen que comparte, pero me llevó un tiempo largo hacer este hermoso gráfico, pero me pareció interesante ver cómo coexisten en el concepto de igualdad muchos conceptos, muchas herramientas. Es como si el operador judicial o el operador ejecutivo o el operador del poder legislativo tiene a su disposición un amplio menú, una carta de opciones de cómo entender la igualdad. Y lo que interesa ver en esta idea de generar una política pública es cuál es el elemento superador que nos permite obtener el concepto de discriminación estructural para saber hacia dónde tenemos que apuntar, para saber cuál debe ser el faro de la lucha en miras a que generar una sociedad sin excluidos, porque en definitiva procurar luchar contra la discriminación estructural es querer construir una sociedad sin exclusión. Nosotros habíamos visto estos conceptos el martes pasado, por eso el martes pasado que hablaron conmigo, perdón mi concepto del tiempo tan subjetivo, ¿no? Pero la última vez que hablaron conmigo vimos estos conceptos simplemente para recordarlos, para traerlos a colación, la noción de igualdad formal, clásica, de ese estado que era neutral ya fue superada, el Estado no debe ser neutral cuando no se trata de iguales, obviamente cuando se trata de iguales sí la neutralidad, pero cuando se trata de personas que están en ciertas condiciones, en virtud de las cuales determinada práctica le genera un impacto desproporcionado, bueno, ahí es necesario recurrir a otra concepción, que es la de igualdad formal, la igualdad sustancial, la igualdad material. Recomiendo el caso de la Corte Interamericana a Trabajadores de la Fábrica de Fuegos Artificiales para entender cómo es la actual dimensión de la idea de igualdad material, que parte de la idea de que hay desigualdades que requieren una tutela más acentuada o preferente, convencional y constitucional, sobre todo cuando hablamos de la presencia de niños, niñas, mujeres, miembros de comunidades originarias, personas privadas de su libertad, etc., ¿no? Entonces, eso implica una noción de igualdad material.
Pero me interesa traer también a colación tres conceptos que son muy importantes para comprender qué significa la discriminación estructural. El primero es la idea de discriminación fáctica o discriminación indirecta. ¿Qué ocurre? Puede ser que la ley sea preciosa, puede ser que la ley en sentido formal sea sumamente inocente y no tenga intenciones de discriminar, pero su proyección en términos fácticos genera que un grupo reciba un impacto desproporcionado, le genera a ese grupo una afectación desproporcionada. El ejemplo clásico es una norma procesal que prevé un procedimiento escrito en un determinado idioma y cómo eso impacta en un grupo de personas que no manejan ese idioma, como sería una comunidad originaria que ve obstruido su acceso a justicia. Entonces, es importante tener en cuenta no solamente el efecto discriminatorio de la ley en cuanto a su sentido normativo, su sentido positivo, su peso libro, sino su aplicación en los hechos, cómo impacta en la realidad. Por eso es importante hablar de discriminación indirecta o discriminación fáctica. Y fíjense que Eduardo Ferrán MacGregor dice la discriminación estructural generalmente es fáctica, es indirecta, no está prevista en la norma, ¿no? Y los otros dos conceptos de discriminación que nos sirven para entender a la discriminación estructural son el de discriminación múltiple y el de discriminación interseccional. Son conceptos que se retroalimentan. El de discriminación múltiple refiere más a una cuestión cuantitativa, en el sentido de que hay casos donde una persona se ve en una situación determinada de discriminación, no solamente por un factor único, sino por la juxtaposición de distintos factores que actúan de manera conjunta, como puede ser edad, sexo, origen nacional, pertenencia a una comunidad originaria, etc. Y eso ahonda la situación y hace que una determinada práctica o una determinada norma aplicado a ese grupo que está en esa juxtaposición de situaciones le genera un impacto desproporcionado, le genera una exclusión, una marginación. Pero la noción de discriminación interseccional, que me parece que es la más sabrosa, porque nos plantea un tema que condiciona la política pública que estamos refiriendo, es la, como decía, de discriminación interseccional. ¿Qué dice? Que cuando se da esta juxtaposición de factores, se genera una discriminación que tiene una naturaleza propia. Y esta discriminación que se da por la juxtaposición de factores tiene tal naturaleza propia que no podemos entenderla sin tener en cuenta todos estos factores en conjunto. Y a mí me interesa vincular esta noción de discriminación interseccional con un elemento que trae Eduardo Ferrer en el caso Fábrica de Fuegos Artificiales, donde dice es necesario un enfoque diferencial. La política pública que tienda a atacar la discriminación estructural tiene que tener especialmente en cuenta el enfoque diferencial que requiere ese grupo que está sometido a discriminación estructural. Va a ser distinta la política pública si hablamos de las niñas pertenecientes a una comunidad originaria que no reciben una adecuada tutela de salud, que si hablamos de las personas privadas de su libertad, los menores privados de su libertad. Cada situación particular de la juxtaposición de los distintos factores de discriminación de manera interseccional va a generar la necesidad de una política pública con enfoque diferencial dentro de un programa general en lucha contra la discriminación estructural. Entonces, ese es un punto que me parece muy importante. ¿Qué trae la discriminación interseccional? Pero ¿cuál es el aporte más novedoso o quizá más trascendente de la discriminación estructural? Y por eso les traje aquí esta imagen, que me parece muy importante. La discriminación estructural implica hacer un paso atrás y ver el contexto. La discriminación estructural, la noción de discriminación implica no solamente ver a la víctima en el sentido individual o al grupo de víctimas, sino ver el escenario donde esa víctima ve violados sus derechos. Por eso es importante esta imagen del bosque. Por eso los invito a hacer un paso atrás y ver el bosque. No olvidar el árbol, no olvidar la tutela de la víctima individual, del grupo de víctimas, sino entender esas víctimas en el contexto, en ese bosque, en ese escenario, en esa atmósfera que es la discriminación estructural. Y el elemento más predominante en ese escenario de discriminación estructural es la cultura de la discriminación. Es los estereotipos culturales que sostienen, perpetúan y de alguna manera petrifican esa discriminación estructural que no logra revertirse, porque esa cultura de la discriminación
está en todos los órganos, está en la sociedad y repercute en la inteligencia artificial que produce esa sociedad, en los algoritmos de inteligencia artificial que repercuten en las fórmulas discriminatorias y que los acentúan. Está en el accionar de las fuerzas de seguridad, está en el accionar de los agentes de salud, está en el cuerpo judicial y está también en los órganos que toman decisiones de política pública. Por eso el primer elemento que debemos revertir para trabajar en torno a la discriminación estructural es la cultura de la discriminación. Y en su momento la Corte Interamericana comienza a hablar sobre el contexto, sobre los aspectos estructurales que sostienen una violación estructural de derechos. Podemos encontrarlo alrededor del año 2000, lo podemos encontrar en el año 2003 en la famosa opinión consultiva 18 del 2003 sobre derechos de los migrantes. Y aquí me voy a tomar, si me permiten, un atrevimiento menor. Hace muy poquito, hace 48 horas, acaba de fallecer Augusto Cansado Trindade, uno de los grandes referentes en lo que es el avance y la dimensión humana de los derechos humanos en el plano internacional. Y si me permiten dedicarle estas palabras a quien fue un gran maestro, y cuyo pensamiento va a estar sin duda en la obra de todos aquellos que intentan construir una sociedad más humana y entender los derechos humanos en clave humanista, porque él realmente realizaba esa interpretación humanista, más allá de los sabrosos de sus votos, donde podía uno encontrar desde historia, ópera, literatura, cuando estaba en la Corte Interamericana y sus aportes, fue quizá uno de los grandes promotores de una visión humanista de los derechos humanos en clave internacional, así que van estas palabras para él. Y para él, cuando citamos esta opinión consultiva 18 del 2003, que es donde la Corte hace más expresa esta necesidad de ver el contexto, sobre todo las razones estructurales que se dan en la violación de unos derechos. Pero donde la Corte por primera vez habla de discriminación estructural, lo hace en el caso Campo Algodonero, ¿no? Un caso que en su momento Liliana explicó de manera tan humana y tan interesante en el martes anterior, y que me interesa rescatar algunos aspectos, ya que no podemos ahondar, es muchísimo lo que se traduce en ese fallo, pero en torno a lo que a mí me interesa resaltar de la idea de la violencia estructural, en la discriminación estructural, muy importante como en ese caso, en el caso Campo Algodonero, le quiero compartir, aquí estamos, la Corte Interamericana pone el acento en la cultura de la discriminación. Fíjense cómo en los considerandos desarrolla sobre todo esta idea de la cultura de la discriminación y los estereotipos. Fíjense que dice, es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género especialmente dominantes y socialmente persistentes, petrificados, cristalizados, condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan, implícita o explícitamente en políticas y prácticas. Necesitamos limpiar de estereotipos las políticas y las prácticas públicas. El razonamiento, el lenguaje de las autoridades, en este caso habla de las autoridades de prevención, pero se puede replicar a todos los órdenes, ¿no? Entonces, aquí está el elemento causal de los estereotipos. La creación y el uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia contra la mujer. Los estereotipos culturales discriminatorios actúan como causa y consecuencia de esta violencia estructural y de esta discriminación estructural. De ahí la trascendencia de revertir estos estereotipos. Y en este caso específico, la cultura de la discriminación había hecho que generara una sensación de impunidad a tal punto que los representantes del Estado, ya sea agentes de seguridad, agentes de salud, no le dieron al tema la relevancia que era el caso de femicidio de unas mujeres en Ciudad de Suárez, no le dieron la trascendencia y la respuesta que tenía que necesitar. Entonces, la cultura de la discriminación como causa y como consecuencia de la discriminación estructural y de la violencia estructural. Y en ese punto, a mí me parece muy interesante traer a colación un tema que nosotros en su momento también lo charlamos el martes pasado, que tiene que ver con que la discriminación estructural no tiene una sola causa. La discriminación estructural y la violencia estructural no tiene un solo origen.
Entonces, cuando uno procura revertirla a través de una política pública, no tiene un solo eje de acción. De ahí la multisectorialidad que tanto señalaban cuando nos convocaron a esto, Arely y Lourdes, en torno a la necesidad de enfatizar la multisectorialidad y esa respuesta articulada cuando se lucha contra la discriminación estructural. Fíjense que la discriminación estructural, la violación estructural de derechos, es planteada generalmente como una tela de araña. ¿Sí? Una tela de araña, ¿qué la tenemos dibujada? Una tela de araña tiene múltiples puntos de tensión que impactan recíprocamente entre sí. ¿Sí? La tensión de cada uno de estos centros sostiene a los restantes, se sostienen recíprocamente. Si yo quiero atacar esta tela de araña, si ataco uno de los puntos de tensión, no voy a lograr desarticularla y voy a terminar atrapada en esa tela de araña. Por eso es muy importante, cuando uno desarrolla ya sea la política o una respuesta jurisdiccional, entender que nos encontramos en una violación de derechos policéntrica, pluricausal, múltiples centros de tensión, y es necesario atacar todos esos centros de tensión para destruir la telaraña. Y esos centros de tensión se sostienen, muchos de ellos, en la cultura de la discriminación, en la educación discriminatoria, en la falta de políticas públicas, en una respuesta del Poder Judicial que replica estereotipos culturales, en los medios de comunicación, etcétera, 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 etcétera. Entonces es necesario atacar la cultura de la discriminación que está en esas múltiples puntos de tensión. Fíjense que también se habla de la violación estructural de derechos como una red de pesca o como un puente que se sostiene de manera recíproca. Y muchas veces la respuesta jurisdiccional plantea esta situación. Queda atrapado el proceso en la red de telaraña. ¿Por qué? Porque se intenta resolver un elemento de tensión, aquel empleador que discriminó a su trabajador, para la tutela exclusivamente de ese trabajador, pero no se termina revirtiendo la situación estructural que sostiene la discriminación. Un femicidio condenando a un culpable, una discriminación en materia laboral condenando al empleador. Cuando a la vez de eso, porque obviamente eso es indispensable, hay que recomponer el derecho, pero a la vez de eso necesitamos trabajar en las causas estructurales que petrifican y sistematizan y generalizan la discriminación estructural que sostiene esta violencia estructural. Porque no revertir las causas estructurales es complicidad. Y ese es el punto que yo quería señalar con ustedes, y ya con esto me voy acercando al fin de la conferencia. ¿Cómo los estereotipos culturales son violación del orden internacional de derechos humanos? Fíjense, yo aquí traje sobre todo con relación a violencia contra la mujer, pero también tengo contra minorías sexuales y se puede aplicar a distintos sectores. La Corte ha señalado que la cultura de la discriminación, la existencia de estereotipos, va contra el orden internacional de derechos humanos. Los estereotipos son causa de violación. Nosotros ya lo dijimos en el caso Campo Algodonero y lo tenemos aquí de vuelta en Fernández Ortega contra México. La creación y el uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género, en este caso, violencia contra la mujer. El tema también, los estereotipos como incompatibles con el orden internacional de los derechos humanos. Los estereotipos ya estén en la ley formal, ya sea que estén en una política pública, ya sea que estén en una práctica, ya sea que estén en una decisión jurisdiccional, o ya sea que estén en las presunciones hominis, a través de las cuales se pondera la prueba en un proceso. Estos estereotipos son incompatibles con los derechos humanos. Lo dice expresamente la Corte en el caso Atravia Murillo contra Costa Rica relativo a los derechos sexuales y reproductivos. Estos estereotipos de género son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y se deben tomar medidas para erradicarlos, medidas públicas, medidas jurisdiccionales, medidas legislativas. De vuelta, en Atala Rifo, la discriminación estructural exige adoptar remedios que tengan vocación transformadora de esta situación. Esto ya lo había dicho en el caso Campo Algodonero, lo toma Atala Rifo y lo explica más. Dice, porque las medidas transformadoras de la situación tienen que tender a desarticular los estereotipos discriminatorios. Hacia ahí tienen que ir las medidas transformadoras.
Y un tema que a mí me parece sumamente importante, porque a mí me gusta trabajar estos temas del Poder Judicial, porque trabajo desde el Poder Judicial desde los 18 años, me parece importante tomar conciencia, pero este elemento repercute en todos los organismos públicos, es que la ineficacia en la lucha contra la violencia estructural implica complicidad porque genera una atmósfera de impunidad. Esto lo dice la Corte en el caso Espinosa González contra Perú y dice: la ineficacia judicial frente a los casos individuales de violencia, en este caso contra la mujer, propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos. Entonces, la ineficacia y en la no adopción, la omisión y la no adopción de políticas públicas en términos de discriminación estructural propicia el ambiente de impunidad. Por eso la importancia de entender que cuando estamos frente a la discriminación estructural tenemos múltiples obligaciones por parte del Estado. Y esto surge claramente del caso trabajadores de la fábrica de fuegos artificiales. Una primera obligación de omisión, una obligación negativa, no discriminar. Cuando tenemos un grupo sometido a situación de discriminación estructural, una primera obligación del Estado es no discriminar, no adoptar leyes, no adoptar prácticas que ahonden esa situación de discriminación. Pero una segunda obligación, una obligación positiva, es de adoptar medidas positivas, me refiero con esto a medidas positivas en general, para desarrollar elementos y herramientas que permitan desarticular esa discriminación estructural. Y ahí aparecen las políticas públicas, ahí aparecen los estándares jurisdiccionales. Entonces tenemos una obligación negativa, pero también una obligación positiva de adoptar pautas genéricas que traten a todo el conjunto sometido a esa discriminación estructural. Además, habla la Corte Interamericana de una debida diligencia en el tratamiento de las violaciones de derechos a los miembros de ese grupo y además, finalmente, adoptar medidas específicas cuando haya miembros de ese grupo específicamente en una situación particular de urgencia. En el caso que estoy citando, que es el caso trabajadoras de las fábricas de fuegos artificiales, había mujeres y niñas específicas que requerían una tutela específica en su integridad física. Entonces, ese conjunto de obligaciones, ese cuádruple espectro de obligaciones deben determinar y condicionar el accionar del Estado en la lucha de construir propuestas superadoras para desarticular la discriminación estructural. Pero el primer objetivo, el target más inmediato, es atentar contra la cultura de la discriminación que está íncita en la sociedad y está íncita en nosotros. Entonces, la formación, la reflexión en torno a este punto es trascendentísimo y de ahí me saco el sombrero a celebrar estos cursos de formación, de capacitación, porque es a través de estas herramientas donde se reflexiona cómo operadores del sistema, jurisdiccionales, políticos, etcétera, somos parte de una cultura de discriminación y es nuestro deber no ser cómplices y actuar como una instancia de superación. No es un deber moral, es un deber moral, pero además es un deber jurídico y un deber convencional, porque si no, es violencia estructural y violencia institucional, porque somos parte del aparato del Estado. Así que con esta llamada cierro mi exposición y agradezco nuevamente la generosidad de la convocatoria. Muchísimas gracias, María Sofía, por tan importantes reflexiones y las tareas también que nos dejas, ¿no? De mirar, ¿no? las multicausas detrás de la discriminación estructural y también tomar conciencia sobre la cultura de la discriminación y cómo todos y todas intervenimos en esto, y es una tarea del Estado, pero también de la sociedad, buscar revertir esa cultura de la discriminación. Piezas claves para seguir trabajando esta política nacional multisectorial de derechos humanos. Pasamos entonces a nuestra siguiente expositora, Liliana Salomé, también, bueno, peruana y amiga, ¿no? de los martes de justicia y los eventos que realizamos en este ministerio, tema que nos va a presentar, discriminación estructural
estructural como problema público, el caso de la Política Nacional de Igualdad de Género. Liliana es máster en estudios avanzados en derechos humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, abogada por la Pontificia Universidad Católica, y ha sido directora general de Igualdad de Género y No Discriminación en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Actualmente es docente en el Departamento Académico de Derecho y en la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y acaba de publicar también un libro a través de Palestra Editores que se centra en la temática discriminación estructural. En ese sentido estamos muy agradecidos y contentos de tenerte nuevamente en este espacio, Liliana. Muchas gracias. Muchas gracias, Arely. Bueno, decir que estoy feliz de estar en este evento, agradecer en primer lugar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, especialmente a Arely Valencia, que es la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Agradecer también a la organización, en general al Ministerio, porque está impulsando esta política multisectorial de derechos humanos, que creo que es un trabajo pues formidable, que además se desea hacer con esta mirada que busca erradicar la discriminación estructural o hacer frente al problema de la discriminación estructural. Entonces, decir también que es un tremendo honor compartir este panel con María Sofía Sagüez, con María José Añón, a quienes admiro muchísimo. He estado tomando nota de lo que decía María Sofía. Es realmente muy enriquecedor poder escucharla y además compartir esa convicción democrática y por los derechos humanos, ¿no? Lo dice con mucha solvencia y me entusiasma. Es un llamado a la acción prácticamente lo que nos ha compartido esta tarde, esta mañana, dependiendo de los horarios en los que estemos. Y bueno, mi objetivo en esta sesión es poder contarles un poco acerca de una política que ya existe. La Política Nacional de Igualdad de Género está vigente en nuestro país desde hace relativamente poco tiempo, desde el 2019. Y tiene una peculiaridad. Aun cuando ya habían anteriormente planes en materia de igualdad de género, hay varios, esta es la primera vez que hay una política nacional en esta materia. Una política multisectorial, además, como están buscando hacer para el tema de los derechos humanos. Y cuando se impulsó esto desde el Ministerio de la Mujer, CEPLAN, que es el Centro de Planeamiento Estratégico del Estado, lo que dijo es, bueno, ustedes quieren hacer una política nacional, tienen que identificar un problema público. Sin problema público, bueno, ¿para qué vamos a hacer esta política nacional? Y en la construcción del problema público está presente este concepto. Si ustedes revisan la Política Nacional de Igualdad de Género e identifican el problema público, dice que el problema que intenta enfrentar esta política es la discriminación estructural contra las mujeres. Así, textualmente y en una sola línea. Entonces ya tenemos una política que abraza este concepto y lo pone como problema público en una política. Y lo que me gustaría contarles aquí es cómo se dio ese proceso, porque toma de la literatura que tiene que ver con la transversalización del enfoque de género, pero también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y uno de los casos que ha comentado María Sofía, que es el caso Campo Algodonero, es mencionado. Y creo que hay otros casos de la jurisprudencia de la Corte que ahora podrían inspirar también el trabajo que haga el Ministerio de Justicia liderando esta política multisectorial de derechos humanos. Entonces, para poder sacar el mayor provecho del tiempo que se me ha conseguido preparar una breve presentación en PPT, la voy a proyectar para poder dirigir mi presentación, irme por las ramas. Aquí va. Si lo estoy haciendo correctamente, ustedes debieran ver la primera diapositiva, la discriminación estructural como problema público, el caso de la Política Nacional de Igualdad de Género. Va a tener 3 puntos mi presentación. Los casos emblemáticos de la Corte, tanto los que sirvieron de inspiración a la política nacional que ya existe, la de igualdad de género, como los que podrían servir de fuente para la política multisectorial de derechos humanos. Luego, un breve esbozo de lo que sería en este contexto la discriminación estructural, un concepto todavía en construcción, todavía polémico. Y finalmente, el caso de la Política Nacional de Igualdad de Género en sentido estricto, para que ustedes vean cómo se construyó ahí el modelo causal. Causas, problema público y consecuencias del problema público. Vamos a lo primero. Felizmente aquí puede enganchar perfectamente la presentación que hizo María Sofía. Voy a mencionar una sentencia que ella comentó muy brevemente, que es el caso Campo Algodonero. Esta sentencia está mencionada en la Política Nacional de Igualdad de Género en la parte conceptual. Entonces dice, bueno, este concepto de discriminación estructural no se nos ha ocurrido, imagínense, al Ministerio de la Mujer, lo tomamos de las sentencias de la Corte Interamericana, de la literatura que existe al respecto. Y pues como ya muy bien ha mencionado María Sofía, lo que se busca aquí es enfrentar un problema que tiene que ver con la violencia. Violencia y discriminación estrechamente conectadas, generando un impacto
que no se resuelve en el caso sancionando a un operador jurídico, a una policía, o al Ministerio Público, o removiendo a un juez. Es un problema muchísimo más profundo, un problema estructural, que tiene que ver con la forma en la que la sociedad misma se ha organizado. Y por eso la Corte Interamericana, en las medidas de reparación, pues también dispone de medidas que tienen que ver con lo educativo, por ejemplo. Veremos que lo educativo tiene mucha importancia en lo que guarda relación con la Política Nacional de Igualdad de Género, ¿no? Medidas educativas, de capacitación, ya no solo para autoridades, sino para la sociedad en general. Otras sentencias que pueden ser relevantes también, el Plan Nacional de Derechos Humanos, que tuvo una vigencia hasta el 2021, entiendo que como todavía no se ha hecho la Política Nacional de Derechos Humanos, todavía podemos tomarlo como fuente, contiene 13 grupos de especial protección, este plan, ¿no? Que ahora sería reemplazado por la Política Nacional de Derechos Humanos. Uno de ellos son las personas LGBTI. Entonces, para identificar el problema que enfrentan las personas LGBTI en nuestro país y en la región, también puede ser de utilidad una sentencia, que es el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile, en la que también se habla de discriminación estructural. La discriminación, la violencia que enfrentan las personas LGBTI no es casual, esporádica, episódica, no es fruto de la mala suerte. Tiene causas muy profundas en la sociedad y el caso Atala Rifo puede ser una fuente muy importante para justificar por qué enfrentar la problemática como una situación estructural de violencia y discriminación. Otra sentencia que ya es de 2020, que también puede ser relevante, esta no estaba a la vista cuando se publicó la Política Nacional de Igualdad de Género, pero sí un hilo conductor, es el caso Guzmán Albarracín y otras versus Ecuador. Caso gravísimo de hostigamiento sexual en el ámbito educativo. Y otros casos, ahora mismo Bridge Project está también presente y hace posible estas conferencias. Menciona el caso de trabajadores de la Hacienda Brasil Verde versus Brasil. Un caso de trabajo esclavo en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy podamos encontrar este tipo de trabajo? Y no solamente en Brasil, en Perú. De hecho, la lucha contra el trabajo forzoso y todas las medidas que el Estado peruano y los países de la región están adoptando nos hablan de un deber de acción, ¿no? La omisión, eso es algo que también tomo de lo que decía María Sofía hace un momento, es complicidad. Y cuando las circunstancias que se ven en este caso, como el trabajo en formas contemporáneas de la esclavitud, son toleradas, no reciben una sanción efectiva por parte del Estado, pues lo que hacen es reproducirlas. Y quienes son víctimas de este trabajo esclavo no son cualquier persona, tienen un perfil. Son personas en Brasil en situación de pobreza, la mayoría afrodescendientes, afrobrasileños, afrobrasileñas, que son unas personas que tienen una historia de esclavitud detrás. Entonces esto no es algo casual. Hay una esclavitud que viene de mucho tiempo atrás y que se sigue reproduciendo en formas contemporáneas. Y otro caso contra Brasil, también relevante, que puede ser de insumo para esta política multisectorial de derechos humanos, el caso empleados de la fábrica de fuegos San Antonio de Jesús y sus familias versus Brasil. También el enfoque que comparte es esta mirada estructural donde atraviesa consideraciones de género, de pobreza, de edad. Múltiples causas, ¿no? No hay una sola causa, son múltiples los factores, pero pueden servir para la construcción de este elemento conceptual dentro de esta política multisectorial de derechos humanos. Entonces, tomando estos elementos como insumo, paso al segundo punto de esta presentación. ¿Qué sería entonces discriminación estructural? A partir de estos desarrollos, pero también de la literatura disponible. Aquí tenemos a dos profesoras que han trabajado este tema, como María Sofía y María José. También tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, a Roberto Saba, que ha trabajado estos temas. A nivel de España, muy interesante también el desarrollo de Barrere, de Dolores Morondo, y bueno, son varias las autores que han ido trabajando esto, y yo lo que les podría decir es que parece haber un hilo conductor en sus reflexiones. Aun cuando hay matices, pareciera que hay un hilo conductor. Si me permiten, pareciera que la preocupación que está en la base del concepto tiene que ver con poner en cuestión esta visión formal de la igualdad. Una visión que pretende ser neutral y libre de prejuicios. No por casualidad se ha mencionado en la primera intervención el tema de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos muy inconscientes que se reproducen y que están, parece muy imbuidos en el tejido social y que también están en la raíz de esas prácticas de discriminación y violencia. Y además creo que también esto tiene una importancia crucial en casi todas las personas que han ido trabajando la discriminación desde este punto de vista,
pareciera que la discriminación busca incorporar nociones como la de opresión, dominación, subordinación. Estos conceptos que desde una visión formal de la igualdad no están presentes en el discurso acerca de la discriminación estructural, en el discurso de los derechos humanos que trata sobre la discriminación estructural, las relaciones se presentan entre los diferentes grupos sociales no en pie de igualdad. Hay entre los grupos sociales relaciones de poder, y esas relaciones de poder son las que este concepto busca capturar. Además, el telón de fondo, el bosque que mencionaba María Sofía, ese contexto hace que la discriminación no sea vista solo como un acto individual, aunque ciertamente hay que atender el caso individual, hay que dar una respuesta efectiva. Pero se ve el proceso detrás, el bosque, esa tela de araña muy interesante como se ha puntuado además, porque tiene diferentes centros, diferentes ejes. Claro, no hay solo un punto, un hilo conductor, sino parece que hay muchos, ¿no? ¿Desde cuál partimos, María José? Me parece muy interesante la imagen que compartiste por eso. Entonces aquí la discriminación, aunque hay que atenderla individualmente cuando esto se requiera, claro, no podemos dejarla sin atención, también hay un proceso gigante detrás, y por eso las políticas públicas son necesarias, porque en el caso a caso, probablemente no podamos agotar todos los problemas, y las políticas públicas pues tienen esas miras mucho más amplias. Es un proceso, es difuso, está presente en la sociedad, en las comunicaciones, en los estereotipos que están presentes, incluso se cuelan en las normas jurídicas, en las políticas públicas si no nos damos cuenta, en los programas sociales, en fin. Y no necesariamente es intencional. O sea, aquí es irrelevante si hubo intención o no. Muchas veces la gente solo está viviendo su vida, haciendo su trabajo, y eso se reproduce. Entonces, tomando estos elementos, tomando los elementos que provienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la literatura, estos elementos que son comunes en quienes han trabajado esto desde la doctrina, pues aterrizamos nuevamente en la política nacional de igualdad de género, la política peruana. Y para ponerles solo un ejemplo, porque sé que nos están viendo no solamente desde Perú, aquí hay algunos datos que dan cuenta de este problema, ya enfocándonos en la igualdad de género. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, hubo algunas declaraciones de personas vinculadas a las políticas públicas, y por ejemplo, Carolina Trivelli, que es una ex ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nos recordaba que las mujeres tendemos a aceptar menos ingresos con tal de tener mayor flexibilidad. Otro testimonio recogido en este escenario: las horas que las mujeres dedican a las tareas del hogar son casi 3 veces más que los hombres en Perú. Aquí detrás está la división sexual del trabajo, las labores de cuidado que sobrecargan a las mujeres. Otra viñeta: solo el 45% de mujeres tiene acceso a Internet. Sumamente preocupante en un contexto en el cual además las capacitaciones, charlas y medios de difusión se han virtualizado. Otras viñetas que nos hablan de diferentes problemas que enfrentan las mujeres. Durante la pandemia, las mujeres que dejaron de ser económicamente activas fueron casi el doble que los hombres. Casi el doble. Otro testimonio: tener un niño o una niña en el hogar amplía la brecha de empleo entre hombres y mujeres en 10 puntos porcentuales. Ministerio de la Mujer. Y otro de los gravísimos problemas asociados a la discriminación, la violencia. Por ejemplo, en febrero de 2021, el año pasado, se registraron 450 notas de alerta de mujeres reportadas como desaparecidas. No por casualidad. El caso Campo Algodonero tiene que ver justamente con la desaparición de 3 mujeres, que luego fueron halladas en un campo algodonero, víctimas de feminicidio. Bueno, solo en febrero del año pasado, 450 notas de alerta de mujeres reportadas como desaparecidas. Entonces, todos los datos que voy presentando aquí dieron lugar a que el concepto de discriminación múltiple, perdón, el concepto de discriminación estructural, que se conecta, como decía María José, con esos otros conceptos acerca de discriminación interseccional, múltiple, pues dio lugar a que se planteara dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género, que además constituye un instrumento de política nacional multisectorial, el objetivo central de esta política, aprobada por Decreto Supremo el año 2019, sea erradicar la discriminación estructural contra las mujeres. Y aquí, si me permite, voy a tomar un gráfico que está en la política y que explica un poco cómo se diseña este modelo causal. Si me acompañan, hay una imagen al centro de la diapositiva, que es el problema público, ese que nos pidieron. ¿Se acuerdan que les decía? Ese plan nos dijo: ¿ustedes quieren una política nacional de igualdad de género como sector? Bueno, identifiquen un problema público. Lo identificamos: discriminación estructural contra las mujeres.
Bueno, ¿qué causa este problema público? Y nuevamente, la Política Nacional de Igualdad de Género es un instrumento que recibió la retroalimentación de organizaciones de sociedad civil, de expertos y expertas independientes, de otras entidades del Estado, y se llegó a identificar 3 causas. Lo rico de este proceso es que nos permitió preguntarnos no solamente por las consecuencias del problema, sino por qué lo estaba generando. Y hoy, en este documento de política pública, podemos encontrar referencias a estas normas y cultura institucional que refuerzan la situación de inferioridad o subordinación de las mujeres. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije que pareciera que el discurso de los derechos humanos relacionado con la discriminación estructural habla de relaciones de poder? Bueno, esta política pública da cuenta de ello. Hay relaciones de poder, relaciones de subordinación en el caso de las mujeres. Las causas también nos hablan de cómo se distribuyen los roles en la sociedad, reproductivos hacia las mujeres, productivos hacia los hombres, lo cual en esta división, en esta jerarquía, pues las labores productivas ganaron prestigio, valor económico, y las labores reproductivas perdieron ese prestigio, valor económico, y ha traducido desigualdad, ha traducido discriminación. Y finalmente, si me permiten, la última viñeta tiene que ver con patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino sobre lo femenino. Podríamos hablar aquí de los estereotipos de género. Si estas son las causas del problema público, la pregunta que viene a continuación es, ¿y cuáles son sus consecuencias? Los ejemplos que mencionaba hace un momento nos hablan de diferentes consecuencias. El derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia, el derecho de todas las mujeres a poder acceder a puestos públicos, a tener una salud sexual y reproductiva garantizada, derechos económicos, sociales, una gran gama de derechos que como consecuencia de este problema público ahora mismo no se están viendo garantizados. Diseñado de esta manera, que sería una tarea que seguramente tendrían que hacer cuando se haga la política nacional de derechos humanos, ¿qué causas están detrás del problema? ¿Cuáles son sus consecuencias? Se llegó a definir hasta 6 objetivos prioritarios. En primer lugar, esta política busca reducir la violencia hacia las mujeres. En segundo lugar, garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva. En tercer lugar, garantizar el acceso a la participación en los espacios de toma de decisión. En cuarto lugar, garantizar el ejercicio de derechos económicos y sociales. En quinto lugar, reducir esas barreras institucionales que impiden la igualdad entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado. Y finalmente, reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. Son 6 los objetivos prioritarios y todas las entidades del Estado están comprometidas. Algunas tienen servicios de manera directa, que en el momento actual están haciendo protocolos para poder cumplirlos. Y en algunos otros casos, pues son estrategias transversales. Todas las entidades tendrían que alinear sus instrumentos de gestión, como el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional, a la Política Nacional de Igualdad de Género. Es una política ambiciosa y su norte es hasta el año 2030. Sabemos que año a año las entidades van reportando sus avances y que el Ministerio de la Mujer reporta a su vez al Congreso cómo va la evolución en el cumplimiento de esta política nacional. Es, creo yo, un avance el que haya reconocido que el problema público es multicausal. Es un avance que se haya reconocido que solo una entidad, el Ministerio de la Mujer, no lo va a poder enfrentar, sino que es necesaria la concurrencia de todos los sectores y también de la sociedad civil, de la academia, de la cooperación internacional. Creo que es un hito importante en nuestro país en materia de políticas públicas y esperemos que la concreción de la Política Nacional de Derechos Humanos por el Ministerio de Justicia, que liderará este proceso, también traduzca mejoras para la ciudadanía en general. Dicho esto, solo recapitulando, he hablado en estos minutos que me han concedido y les agradezco de casos emblemáticos de la Corte Interamericana, del concepto de discriminación estructural y de la historia de cómo este concepto se incorporó a la Política Nacional de Igualdad de Género y permitió hablar de estos 6 objetivos prioritarios convocando a todas las entidades públicas y haciendo invocaciones también dentro de su articulado a todos los demás actores y actoras que están en la sociedad, no solamente públicos, sino también privados. Esperemos entonces que esta política contribuya a cerrar brechas de género
y erradicar estereotipos de género que están en la base de la violencia y la discriminación en la sociedad. Muchas gracias por el tiempo que se me ha concedido. Muchísimas gracias a ti, Liliana, por este importante aporte, y además has sido protagonista, ¿no?, de la conceptualización de la violencia contra la mujer como un problema público, y es un importante referente también y antecedente para lo que se está trabajando ahora desde el Ministerio de la Justicia. Pasamos entonces a nuestra tercera ponente, la doctora María José Añón Roy, que nos acompaña desde España con el tema desigualdades estructurales y derecho antidiscriminatorio. La doctora María José Añón tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Valencia, España, es abogada por esta misma casa de estudios, ha ocupado el cargo de directora del Instituto Universitario de Derechos Humanos y actualmente se desempeña como catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, España. Agradecemos realmente su participación en los martes de Justicia y Derechos. Es la primera vez que la tenemos en esta aula virtual descentralizada y esperemos que no sea la última. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, le damos el pase. Vale. Tu micrófono. Bueno, no sé si he conseguido poner la presentación. Sí, está bien, tal vez ampliar la imagen porque se ven las diapositivas de los costados. A ver, es que sí, a ver. Sí, pero en todo caso sí se ve bien también. Sí. Bueno. Sí, si pones ahí donde tienes el cursor donde dice sí, Slide Presentation, sí, pero ahí es que, amplía. a ver. Es que no puedo, no sé qué pasa. Vale. Ahí está, ya salió, está perfecto ahora. Sí, bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias por la invitación y al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, a la doctora Arely Valencia, muchas gracias también al ministro Félix Inocente. Y la verdad es que no sé si lo que voy a decir voy a aportar algo distinto de lo que ya ha dicho María Sofía Sagües y Liliana Salomé, con las que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han señalado. Quizá la perspectiva desde Europa es que el concepto de discriminación estructural es un concepto que se abre paso fundamentalmente en el marco del enfoque del derecho antidiscriminatorio. Y desde ahí se está abriendo un camino, que es el que voy a tratar de señalar algunos aspectos en este sentido, pero no... y quizá nos falta también, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también actúa o está comenzando a actuar así, quizá nos falta incluir, y esta es una de las tesis que yo creo que voy a proponer, es incluir como un cruce de perspectivas para entender las desigualdades estructurales y darles una respuesta jurídica. Este cruce de perspectivas exige plantear la perspectiva del derecho antidiscriminatorio, la perspectiva de los derechos humanos y las teorías de la justicia. Es decir, donde cruzan estas tres perspectivas es donde podríamos enfocar, yo creo que de una forma adecuada, las desigualdades estructurales. No obstante, como digo, no voy a hacer un análisis distinto al que se ha hecho ahora. Creo que más bien lo que voy a hacer es reforzar con mi intervención algunas de las ideas que se han señalado hasta el momento. Espera, porque ahora... Vale. Me gustaría tratar pues brevemente... la idea que trato de presentar es fundamentalmente cómo ver
y cómo ver mejor, pero creo que esto lo han hecho muy bien las dos, tanto María Sofía Sagües como Liliana Salomé, lo han hecho perfectamente, pero me gustaría situarme en la perspectiva de buscar análisis y enfoques que nos permitan ver y ver mejor. En ese sentido, quisiera hablar de tratar tres puntos. Primero, la perspectiva de la igualdad, pero ¿en qué sentido se trata de una categoría compleja? En segundo lugar, ¿qué es la desigualdad estructural? Aunque ya se ha señalado hasta ahora. Y en tercer lugar, ¿cuáles son los ejes de comprensión del derecho antidiscriminatorio y cómo en los dos ejes fundamentales que explican o articulan el derecho antidiscriminatorio se puede entender o se puede situar la desigualdad estructural y que añade la perspectiva interseccional? Bien, como ven, para hablar de la igualdad, ¿qué es lo que he querido hacer yo? Pues tomar conciencia de las tensiones que supone la igualdad. Entonces, esta diapositiva, en lugar de ser, creo que la diapositiva de María Sofía Sagües era mucho mejor, porque era un círculo en el que se veían todos los conceptos de igualdad. Pero yo lo que quiero señalar es en qué medida hemos de tomar conciencia de algunas tensiones. ¿Por qué? Pues porque hay una tendencia en los sistemas jurídicos a presentar la igualdad como un ente complejo pero armónico, es decir, donde es posible en todo momento ir incorporando pues distintas visiones o interpretaciones de la igualdad como si se tratara de una unidad coherente. Esta coherencia no es tan sencilla de lograr, y sobre todo cuando, al menos en Europa, hay una visión hegemónica de la igualdad que en realidad parte de la premisa de la no arbitrariedad del trato desigual por parte de los poderes públicos. Este es un concepto, como ya se ha señalado con anterioridad, muy limitado. No obstante, nuestras constituciones y los textos de derechos humanos presentan la igualdad dentro de una diversidad, ¿no? Por ejemplo, como un principio jurídico, como un principio ordenador de todo el sistema jurídico, como derecho a la igualdad, como prohibición de discriminación, incluso como igualdad material. Sin embargo, estas diferentes perspectivas generan tensiones. Y una tensión es la versión, la deriva o la encontramos en la versión separada y diferenciada de lo que conocemos tradicionalmente como igualdad formal y material, donde aún no hemos encontrado la forma de conectar bien estos dos planos. Otra tensión deriva del derecho antidiscriminatorio en sí mismo. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho que nace precisamente para digamos, alcanzar un derecho que es el resultado de las luchas en cada sociedad por la existencia de grupos y que han resultado histórica y sistemáticamente, digamos, tratados como desiguales o inferiores, impidiendo el desarrollo de su vida, digamos, de acuerdo con un plan de vida autónomo. Y sin embargo, o sea, un derecho que nace precisamente como resultado de esta lucha, sin embargo, se muestra sus insuficiencias o sus dificultades para dar una respuesta a la discriminación entre grupos, a la discriminación intergrupal. Otra tensión es que el derecho antidiscriminatorio se ha desarrollado enormemente. Se ha desarrollado sobre todo en algunas áreas jurídicas, en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña y también en el ámbito del derecho europeo, y se ha desarrollado, como digo, con categorías y sin embargo, frente a este desarrollo, el derecho a la igualdad permanece en cierto modo como un derecho más nebuloso y más lábil. Y otra tensión es que el desarrollo del derecho antidiscriminatorio, junto con las tensiones que se originan, también entra en tensión con la tensión que se origina derivada de la incomprensión del
de las desigualdades sustantivas. En el marco, digamos, en el contexto de todas estas tensiones, podemos decir, aparece la noción o se plantea la noción de desigualdad estructural, también denominada sistémica, institucional o subordinación, aunque no todos los términos son idénticos, y en cierto modo ha venido a decir, bueno, ¿cómo encajamos esto dentro de nuestros sistemas jurídicos? Primero, ¿qué es la desigualdad estructural? Como ya se ha señalado, las teorías, tanto jurídicas como no jurídicas, que ponen en el centro de la reflexión nociones como desigualdad o injusticia estructural, forman parte de lo que se llaman las teorías críticas o las epistemologías críticas, ¿no? ¿Qué tienen en común todas estas teorías? Tienen en común fundamentalmente poner en cuestión las relaciones de poder que hay en nuestras sociedades, diseccionar el orden social institucionalizado, ver qué dinámicas tiene ese orden institucional, cómo se transforma, y formular propuestas en clave, podemos decir, emancipatoria, igualitaria y emancipatoria. Esto sería lo que tendrían en común estas teorías. De alguna forma, los rasgos que tienen la desigualdad estructural es que se trata de detectar en cada sociedad la presencia de sistemas de poder que asignan a unos grupos estatus diferenciados, unos inferiores y otros superiores o privilegiados. Y hablamos de estructura porque en realidad estamos hablando de factores que están relacionados y que tienen la capacidad para asignar estas posiciones relativas de poder y para mantenerlas. Por tanto, se trata de, en ese sentido hablamos de estructura. Estos sistemas o estas estructuras están articuladas a partir de normas que nos parece que se autoperpetúan, ¿no? Que son resistentes al cambio, forman parte de nuestras mentalidades, como se decía antes, de la cultura de la discriminación, y se reproducen institucionalmente, es decir, no es necesario utilizar ninguna coacción, y esto para que existan y se mantengan en nuestros sistemas. Por tanto, esto de alguna manera favorece su opacidad. ¿Por qué? Porque tanto quienes oprimen, vamos a decirlo así, como quienes son oprimidos, tienen esto interiorizado. Por eso se dice que para ser racista, por ejemplo, o el racismo institucional, lo que viene a significar es que existe una conducta, o que la conducta racista está interiorizada, y está interiorizada de tal forma que por lo general una persona, un individuo, no necesita elegir para actuar de una manera racista, ¿no? Sino que las reglas y los procedimientos de este sistema institucional están preestructurados o de alguna manera han preestructurado esa elección. Esto no significa que no se pueda cambiar, esta realidad. Obviamente, lo interesante de esta perspectiva estructural es que precisamente al ser estructural y al hablar de interacción entre las personas es que permite cambiarlas. En ese sentido, como se ha señalado, la violencia contra las mujeres por razón de género, pues es la expresión máxima de la discriminación estructural de acuerdo con esto. Es interesante además señalar que uno de estos sistemas obviamente es el patriarcado o el sistema sexogénero, que está detrás de la subordinación de las mujeres, que también ha explicado Salomé, ¿no? Y es interesante que los feminismos que han trabajado, las teorías feministas que han trabajado especialmente esta desigualdad estructural, muy raras veces utilizan el término discriminación. Utilizan otros términos, por ejemplo, Young, el de opresión, McKinnon, el de dominación o subalternidad, María Ángeles Barrer, subordiscriminación, precisamente para señalar que estamos en presencia de algo distinto a la mera discriminación, que nosotros lo
lo denominamos desigualdad estructural para marcar esta diferencia. ¿Qué ha ocurrido cuando hemos querido introducir esto en el ámbito jurídico? Pues al menos en Europa estas ideas se han introducido por la vía del derecho antidiscriminatorio. Pero ¿qué ocurre con el derecho antidiscriminatorio? Pues que no hay acuerdos ni siquiera sobre las finalidades que tiene el derecho antidiscriminatorio, cuáles serían sus principales finalidades. Tampoco hay acuerdo sobre el propio concepto de discriminación, como veremos ahora. En realidad al derecho antidiscriminatorio se le asignan muchas funciones diferentes, por ejemplo, ofrecer una respuesta jurídica a una situación calificada como un trato injusto de carácter interpersonal, resolver las desventajas del grupo, reparar las decisiones legislativas y jurisprudenciales adoptadas sobre la base de estereotipos e incluso transformar la realidad y las estructuras de desigualdad. Esta sería la función más importante que tendría el derecho antidiscriminatorio visto desde una perspectiva, vamos a decir, estructural o sistémica. Pero ¿qué ocurre? Que el derecho antidiscriminatorio está atravesado por dos ejes de comprensión distintos. Uno es la distinción entre el propio concepto de discriminación y la segunda es la división en dos categorías, discriminación directa e indirecta. De acuerdo con el primer eje, podemos entender por discriminación dos cosas algo distintas. El primer concepto de discriminación insiste sobre todo en la ruptura de la igualdad de trato en el sentido de que fundamentalmente en un sentido individualista, como se ha señalado antes aquí, en un sentido individualista y en un sentido formal. Esta idea es la más, digamos, es una idea dominante en una perspectiva liberal del derecho antidiscriminatorio. En ese sentido, lo que se sostiene es que las desigualdades que existen, las diferencias, provienen de unas dificultades de acceso a las oportunidades o a los derechos, pero como decía antes muy bien Sofía Yagües, no cuestiona el modelo, ¿no? Y ese es un concepto que ha sido dominante y en cierto modo en Europa sigue siéndolo, en cierto modo. El segundo concepto es la discriminación entendida como un proceso social estructural, que es el concepto de discriminación que coincide con la idea de discriminación estructural que yo he señalado. Es decir, aquí lo que hablamos es de las diferencias que surgen de los distintos sistemas de poder y de subordinación que hay en las sociedades, que tenemos que conocerlos, identificarlos y precisarlos. En ese sentido, podemos decir, son procesos o esta perspectiva de la discriminación lo que nos viene a decir es que la discriminación no es un proceso, no es puntual, no es individual, sino que responde a un patrón, responde a una práctica sistemática, como se ha visto aquí también perfectamente, cuyos efectos no pueden ser revertidos para las personas afectadas individualmente consideradas. Esta es la perspectiva, por ejemplo, como se ha visto, de la CEDAW a través de su idea de una discriminación que denomina difusa y de la lucha contra los estereotipos de género. El segundo eje es la distinción entre discriminación directa e indirecta. ¿Qué ocurre a esta distinción? El problema de esta distinción es cuando pretende ser exhaustiva y excluyente de cualquier otro enfoque o de cualquier otra categoría de discriminación, porque no es cierto que sea exhaustiva ni excluyente, pero por ejemplo en el derecho europeo es una categoría, son las dos categorías dominantes en materia antidiscriminatoria.
¿Qué ocurre? Que para que adoptaran una perspectiva estructural, tanto la discriminación directa como la indirecta, tienen que incorporar nuevos elementos, como se decía antes, nuevas herramientas, nuevos criterios de interpretación y de aplicación. Por ejemplo, en el caso de la discriminación directa, que consiste en que una persona recibe un trato menos favorable que otra por alguno de los motivos protegidos, necesariamente la perspectiva estructural llevaría a entender que los tratos discriminatorios lo son por acción o por omisión, y además incorporar la idea de que el término de comparación también es estructural. Es decir, que el término de comparación no lo constituye sin más otro sujeto en una situación comparable, sino que el término de comparación es estructural. En el caso de la discriminación indirecta, la perspectiva estructural nos lleva a analizar que realmente, como dice McKinnon, la disparidad o el impacto es el efecto de una jerarquía sustantiva que ya es preexistente. Y si no tenemos clara esa jerarquía sustantiva preexistente, difícilmente vamos a poder analizar los efectos discriminatorios en sentido indirecto. Por eso se dice, y por esto se señala que la discriminación indirecta, que es la discriminación por impacto o por efecto, y que puede tener una dimensión sistémica y estructural importante, no la tiene cuando no se tiene en cuenta, como se decía antes, el contexto y la desigualdad o la subordinación previa al trato desigual. ¿Y esto cómo lo vemos? Esto lo vemos claro en los casos en los que se ha adoptado decisiones, por ejemplo, para corregir o para articular la conciliación o las normas relativas a conciliación, por ejemplo, la jornada laboral o los horarios, de acuerdo con estos criterios, lo que se ha llegado en algunas ocasiones es incluso a profundizar en las desigualdades previas, ¿no? La discriminación indirecta tiene una dimensión sistémica cuando realmente es capaz de revertir la situación de partida y no profundizar en ella. Por eso se afirma en estos casos que, bueno, esto lo podemos hablar luego, pero que la eficiencia de la discriminación indirecta tiene que estar centrada sobre todo, no solo en las decisiones judiciales, sino fundamentalmente en la legislación y en cómo la legislación enfoca esas causas previas. ¿Qué añade la interseccionalidad? Pues como ya se ha señalado antes, es que la interseccionalidad es como la lente, las gafas, la perspectiva que permite ver los vínculos entre los distintos motivos de discriminación y cómo se relacionan estos vínculos. Es la lente o la perspectiva más cercana al enfoque estructural, ¿no? ¿Por qué? Porque es capaz de hacer algo que tenemos que hacer, examinar las dinámicas y procesos que crean las categorías de diferencia que conducen a la subordinación. Y además la perspectiva interseccional nos proporciona una crítica muy interesante al derecho antidiscriminatorio, tal como propuso ya Crenshaw, ¿no? En el final de 1989. ¿Por qué? Porque lo que cuestiona es que el derecho antidiscriminatorio esté centrado en los conceptos de discriminación directa e indirecta al margen de los sistemas de poder. Esto es la incapacidad de hacer frente a las desigualdades profundas y a las causas de la desigualdad se encuentra aquí, en trazar estas categorías al margen de los sistemas de poder y subordinación. Y segundo, que el derecho antidiscriminatorio no puede tener la fuerza sistémica cuando está basado en ejes aislados de discriminación. Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar? Desde el punto de vista del derecho antidiscriminatorio, podemos decir, no hay unanimidad, como ya hemos visto, sobre las funciones de este sector del derecho cada vez más amplio. No hay unanimidad tampoco sobre las categorías básicas con las que puede trabajar y no hay unanimidad sobre los motivos protegidos. Por lo tanto, si queremos mantenernos en el contexto del derecho antidiscriminatorio, tenemos que abordar estos ámbitos
tratando de encontrar una dimensión sistémica o más estructural desde el punto de vista de la función de las categorías básicas y de los motivos protegidos. Y en segundo lugar, yo diría que un enfoque más sistémico o estructural supone pues fortalecer la vía de la legislación, podemos decir, frente a la de la jurisdicción. No porque en la jurisdicción no vaya a dar respuestas, sino porque dará respuestas fundamentalmente para el caso que se plantea como debe ser. Sin embargo, si queremos una respuesta transformadora de la realidad, necesitamos centrarnos sobre todo en la vía de la legislación. Segundo, introducir el análisis interseccional, también vía legislativa, en los motivos protegidos para no discriminar o prohibidos para discriminar. Y tercero, pues dar un peso fundamental a la dimensión sustantiva y material. Como señalaba antes, creo que solo puede funcionar esto conectado con la perspectiva de los derechos humanos y las de las teorías de la justicia, siempre que no sean solo teorías distributivas de la justicia, sino que sean teorías que pretendan realmente transformar e ir a las raíces de las desigualdades. Y nada más. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora María José Añón, por esta brillante cierre de todas las presentaciones. Yo me he permitido hacer como un resumen de las tareas que nos dejan ustedes tres en conjunto y que articulan muy bien. Tareas no solamente para el Ministerio de Justicia en este prospecto, ¿no?, de política multisectorial de derechos humanos, sino para todos los operadores y operadoras jurídicas que nos están siguiendo. Tenemos 435 participantes en este momento, y son importantes lecciones porque creo que esto implica una avanzada a la propia teoría general del derecho, a la propia noción de los derechos humanos. Y entonces aquí la recomendación, y acá rescato de la primera intervención, estaba justo pensando en eso, de la doctora Sagüez, de hacer un análisis de discriminación estructural implica necesariamente hacer un análisis contextual. ¿Y qué implica luego hacer un análisis contextual? Un análisis contextual nos lleva al desafío de tener que hacer esa identificación de múltiples causas que están en el origen, ¿no?, de las desigualdades, para poder llegar a presentar el problema sistémico o el problema público, como nos ilustró en su intervención Liliana Salomé. Y identificarlo como problema sistémico, problema público, nos lleva nuevamente a dos puntos analíticos, que es ser conscientes de cómo se gesta esta cultura de la discriminación, que lo señalan Sofía y Liliana en sus presentaciones, pero además tener esa perspectiva crítica, como nos señaló la doctora Añón, que es revisar también, dar un paso más atrás, revisar que toda esta cultura de discriminación se sostiene en procesos históricos de desbalances de poder, que sostienen a su vez la subordinación, la marginalización de grupos, de determinados grupos en sociedad. Y para poder entender y atacar esas raíces de las desigualdades sistémicas, pues hay que conectarnos a soluciones que vayan de la mano con la justicia. Y aquí me voy a permitir citar a una de mis autores favoritas, la doctora Nancy Fraser, una visión de justicia más robusta, que no solamente sea lo material o redistributivo, sino el reconocimiento y la participación. Es importante porque va a tener implicancias muy concretas. Y acá también rescato lo que compartió la doctora María José Añón con nosotros, que es empezar a pensarnos en nuevos elementos y nuevas herramientas analíticas para poder presentar cómo se gestan estas discriminaciones estructurales. Y son desafíos para todos los operadores jurídicos, sea en el sector público, jueces y legisladores. Y acá también hay otro desafío. ¿Es esto una tarea únicamente de la legislación? ¿Es una tarea de la judicatura? Y vamos a entrar en ese diálogo de cuáles son los actores que tienen a su mano, ¿no?, combatir la discriminación estructural en nuestro poder, y el diálogo está abierto.
para todos y todas, y las contribuciones desde las distintas jurisdicciones y sobre todo el derecho comparado marcan, ¿no?, un aporte bastante importante. Y por eso realmente agradecerles las importantes reflexiones que han compartido con nuestra audiencia esta tarde y invitarlas también a seguir siendo parte de esta aula virtual de los martes de justicia y derechos, esos vínculos que tenemos con nuestros colegas de Argentina, nuestros colegas de España, y la audiencia peruana es muy importante. Muchísimas gracias a las tres, y nuevamente, ¿no?, en nombre del Ministro de Justicia, que por razones de agenda no pudo acompañarnos, pero que en su reemplazo estuvo el viceministro Jimmy Quispe, agradecerles, ¿no?, por la participación, y agradecer nuevamente a la Inter-American Bar Association, a Lourdes Scafi, a Jude Kessler, a la OIT, por seguir permitiéndonos tener estas alianzas institucionales en favor de toda la ciudadanía del Perú, la región y Iberoamérica. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Unas buenas noches en España. Buenas tardes. Gracias, Arely, gracias a todas.